¿Y si el peor momento de tu vida no hubiera llegado para destruirte, sino para despertarte? Piénsalo por un momento. ¿Y si esa decepción que todavía te duele, esa puerta que se cerró, esa persona que se fue, ese fracaso que tanto te avergonzó, no fueran el final de tu historia, sino el momento en que tu verdadera vida comenzó? Quédate conmigo hasta el final porque quiero compartirte una idea que puede cambiar para siempre la forma en que ves los momentos más difíciles de tu vida. Existe algo curioso en los seres humanos. Mientras todo está funcionando bien, rara vez nos detenemos a preguntarnos si realmente estamos viviendo la vida que queremos. Seguimos una rutina, nos levantamos, trabajamos, cumplimos responsabilidades, dormimos y repetimos exactamente lo mismo el día siguiente. Nos acostumbramos tanto a la comodidad que dejamos de hacernos preguntas importantes. ¿Soy feliz? ¿Estoy creciendo? ¿Esta vida realmente refleja quién soy? Muchas veces no hacemos esas preguntas hasta que algo nos obliga, y casi siempre ese algo duele. Tal vez perdiste un empleo, tal vez terminó una relación, tal vez recibiste un diagnóstico inesperado, o simplemente despertaste un día sintiendo un enorme vacío sin saber por qué. En ese momento sentimos que la vida nos está castigando, pero con el paso del tiempo muchas personas descubren algo sorprendente. Ese golpe fue exactamente lo que necesitaban para dejar de vivir en piloto automático. Imagínate que estás profundamente dormido y alguien necesita despertarte porque la casa está comenzando a incendiarse. ¿Te gustaría que lo hiciera con una caricia suave? Probablemente no. Tendría que sacudirte, tal vez incluso gritarte, no porque quiera hacerte daño, sino porque necesita salvarte. A veces la vida hace exactamente eso. Nos sacude porque llevábamos demasiado tiempo dormidos en una relación que ya no nos hacía bien, dormidos en un trabajo que apagaba nuestra ilusión, dormidos en una versión de nosotros mismos que ya no podía seguir creciendo. Lo curioso es que cuando estamos viviendo el problema creemos que todo está perdido. Pero cuando miramos hacia atrás muchas veces decimos, si eso no hubiera pasado, nunca habría llegado hasta aquí. ¿Cuántas personas descubrieron su verdadera vocación después de perder un empleo? ¿Cuántas encontraron a las personas correctas después de una ruptura dolorosa? ¿Cuántas comenzaron a cuidar su salud después de una enfermedad? No porque el dolor sea bueno, sino porque el dolor tiene la capacidad de despertarnos cuando ya no escuchábamos nada más. Vivimos en una sociedad que intenta evitar cualquier incomodidad. Queremos soluciones inmediatas, queremos que todo salga bien, queremos controlar absolutamente todo. Pero crecer casi nunca ocurre dentro de la comodidad. Piensa en una semilla. Para convertirse en árbol, primero tiene que romperse. Desde afuera parece que se está destruyendo, pero en realidad está comenzando una nueva vida. Lo mismo sucede con nosotros. Hay etapas donde sentimos que nos estamos rompiendo. Y quizás sí, pero no siempre romperse significa terminar. A veces significa transformarse. Hay una pregunta que puede cambiar completamente la manera en que enfrentas una dificultad. En lugar de preguntar ¿por qué me está pasando esto?, prueba a preguntarte ¿qué está intentando enseñarme esto? Es una diferencia enorme. La primera pregunta te convierte en víctima. La segunda te convierte en aprendiz. Y quien aprende incluso en medio del dolor siempre termina creciendo. Hay personas que pasan por una misma situación. Una queda atrapada en el resentimiento durante años. La otra utiliza esa experiencia para construir una vida completamente nueva. ¿Qué cambió? No fue el problema. Fue la forma de interpretarlo. Nuestra interpretación muchas veces pesa más que el propio acontecimiento. No significa que debamos fingir que todo está bien. Hay momentos para llorar, para descansar, para sentir tristeza. Eso también hace parte del proceso, pero no podemos construir una casa permanente en el lugar donde solo debíamos pasar una tormenta. El dolor puede visitarte. Lo que no puede hacer es convertirse en el dueño de tu vida. Piensa en todas las habilidades que hoy tienes: la paciencia, la empatía, la fortaleza, la capacidad de escuchar, la sensibilidad hacia el sufrimiento de otros. Muchas de ellas nacieron precisamente en los momentos que más quisieras borrar.
No aprendemos resiliencia cuando todo sale perfecto. La aprendemos cuando la vida nos obliga a levantarnos una vez más. Existe una frase que me gusta mucho. No siempre obtenemos la vida que planeamos, pero muchas veces obtenemos la vida que necesitábamos. Al principio cuesta creerlo, porque cuando estamos en medio de una crisis solo vemos oscuridad, pero con el tiempo entendemos que algunas pérdidas nos hicieron espacio para recibir cosas que nunca habrían llegado de otra manera. Quizás hoy estás viviendo uno de esos momentos, y si es así, quiero decirte algo: no tomes decisiones permanentes basadas en emociones pasajeras. No pienses que este capítulo define toda tu historia. No confundas una mala temporada con una mala vida. Todavía hay páginas que no se han escrito, todavía hay personas que conocerás, todavía hay oportunidades que ni siquiera imaginas, todavía hay una versión de ti que aún no ha despertado. Quizás la vida no te está diciendo que renuncies, quizás solo te está diciendo que cambies, que crezcas, que sueltes aquello que ya no cabe en la persona en la que estás llamado a convertirte. Y aunque hoy no puedas entender completamente lo que está ocurriendo, confía en que cada experiencia puede tener un propósito si decides aprender de ella, porque a veces la vida no nos rompe para destruirnos, nos rompe para reconstruirnos de una manera mucho más fuerte, más consciente y más auténtica. Si hoy sientes que la vida te está sacudiendo, recuerda esto: tal vez no sea el final. Tal vez sea el despertador que llevabas mucho tiempo necesitando. Y cuando algún día mires hacia atrás, puede que descubras que ese momento que tanto dolor te causó fue exactamente el instante en que comenzó tu verdadera transformación. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.